Queridos amigos, queridos hermanos, estamos viviendo estos días de la Pascua, de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, y lo estamos viviendo, por supuesto, en medio de una pandemia que azota al mundo entero. Y tenemos la alegría de la resurrección y tenemos que tener la esperanza del cristiano, porque en medio de todos los sucesos que nos pueden aparecer en nuestra vida, nosotros tenemos que seguir en el camino del Señor y pidiéndole siempre su misericordia. Miren lo que pasó en esta lectura del apóstol San Juan. Esta lectura nos lleva inmediatamente a la noche del día de la resurrección. Es decir, estaban los discípulos en el cenáculo donde Jesús había celebrado la última cena, y inmediatamente el Señor se les aparece, y por supuesto le dice: la paz esté con ustedes, y les muestra sus manos, con las llagas y el costado, y ellos se llenaron de alegría. Pero hay algo más aquí. El Señor les da el Espíritu Santo. Es que el Espíritu Santo no llegó en Pentecostés. Bueno, el Señor se lo dio a ellos la noche de la resurrección. Y les sopla, ¿por qué? Porque les está dando un envío, ya una misión, ¿verdad? Así como el Padre me ha enviado, reciban el Espíritu Santo. ¿Y cuál es lo que tienen que hacer? El perdón de los pecados. Y en esto vemos la misericordia del Señor, que ahora su muerte y resurrección nos sirve a nosotros para que nosotros obtengamos el perdón de los pecados. ¿Por qué pasa cuando nosotros obtenemos el perdón de los pecados? Somos justificados y podemos regresar a nuestra casa verdadera, que es el cielo. Y esto es importante porque las puertas del cielo estaban cerradas para nosotros. El cielo ya no podía ser una alternativa para nosotros. Y entonces, ahora que el Señor nos ha restituido la relación filial con el Padre, porque ahora somos hijos de adopción, entonces podemos recibir la herencia, que es la vida eterna. La vida eterna en nuestro Señor Jesucristo. Por eso el Señor le dice: a quienes perdonen los pecados les quedarán perdonados, y a los que no se los perdonen le quedará sin perdonar. Es decir, ¿qué es lo que está estableciendo nuestro Señor Jesucristo? Está estableciendo el sacramento de la reconciliación. El sacramento que nos restituye nuevamente nuestra inocencia y nos lava los pecados, como el día de nuestro bautismo, para que podamos nosotros recibir. Pero ¿cómo nosotros llegamos a obtener el perdón de los pecados? ¿Cómo nosotros sabemos que nuestro pecado ha sido perdonado? Que ya el Señor no recordará nuestro pecado. Lo primero que yo tengo que hacer es que cuando yo peco, tengo que sentir el dolor del pecado, el dolor del pecado. Muchas veces nos vamos a confesar como si fuera, y vemos aquí, nos aparece, y he hecho esto, pero a la semana siguiente lo volvemos a hacer, y a la semana siguiente lo volvemos a hacer. Hay tres cosas que tenemos que entender para que nuestro corazón reciba el perdón y la sanación. Porque en el sacramento de la reconciliación hay una gracia que el Señor nos da y que nos sana, y nos permite a nosotros realmente superar todos los pecados que podamos haber estado cometiendo. Lo primero es que yo tengo que tener un dolor de ese pecado. Me tiene que doler el pecado. El pecado me tiene, ¿por qué? Porque tengo que tener un acto de contrición profunda, un acto de entrar en ese pecado y decir: esto ofende al Dios que me ama, esto ofende al Dios que me ha salvado, esto ofende al Dios que murió por mí, por mis pecados. Y cuando yo entiendo eso, me duele el corazón se me hace así, me da un nudo en el corazón. Y necesito correr a la confesión. ¿Para qué? Para confesar mis pecados. Y esto es lo segundo, yo tengo que confesarlos. No tengo que tener miedo al sacerdote, porque el sacerdote es un representante de la misericordia del Señor. De la misericordia del Señor, y el Señor nos perdona en todo momento. Y entonces lo que tengo que ahora hacer es el propósito de enmienda. ¿Y qué es el propósito de enmienda? Señor, prometo no pecar nunca, apartarme de las ocasiones de pecado
Es decir, voy a trabajar con la gracia del Señor para que ese pecado que me tenía atado, ahora el Señor me ha liberado y ahora yo puedo salir adelante y no lo voy a volver a cometer. Entonces, sabemos nosotros que ya nuestra alma ha sido curada de ese pecado y podemos reconciliarnos totalmente y vivir en la libertad de los hijos de Dios, porque ya no somos esclavos del pecado, sino somos los que seguimos a nuestro Señor Jesucristo. Había entre los apóstoles esa noche uno que no estaba, y era Tomás, que le llamaban el gemelo. ¿Y por qué no estaba? No se sabe por qué no estaba, pero hay una cosa importante que le va a pasar a este Tomás, y lo vemos que él duda. Si yo no veo y yo no meto mis manos, no es solamente ver, tengo que tocar, tocar y meter. Entonces yo sé que sí, hay un hueco ahí. Ver para creer, ¿verdad? Ver para creer. Este es uno de los que dicen, a mí me dan las pruebas o yo no creo. Y no creo y no creo. Y nadie lo podía convencer a Tomás de que habían visto al Señor, ¿verdad? ¿Y qué pasa? Una semana completa está Tomás en agonía, escuchando que los otros han visto al Señor y creyendo y pensando y llorando y reflexionando dentro de él, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué ha pasado esto? ¿Cómo ha pasado esto? Y después, cuando estaban otra vez reunidos en el cenáculo, se presenta Jesús. Y lo primero que hace, les da la paz. Porque cuando llega el Señor y estamos frente a Él, ¿qué es lo que sentimos? La paz, una reconciliación total, ¿no? Porque en Él todo está logrado, porque en Él todo se ha cumplido. Y entonces, ¿qué es lo que primero le dice? Tomás, ven para aquí, dame tu mano, toca mis llagas, mete la mano en mi costado y deja de dudar. Y Tomás va a hacer una afirmación de fe que no solamente va a reconocer que es Jesús, sino va a reconocer en toda su majestad a nuestro Señor Jesucristo. Señor mío y Dios mío. Que es nosotros lo que cuando elevamos la hostia, ¿qué nosotros decimos cuando está el Señor ahí presente y sacramentado? Señor mío y Dios mío, porque es el testimonio de fe de que el Señor está presente, de que el Señor está con nosotros, de que el Señor ha resucitado, de que es Cristo quien nos está llamando en cada momento a estar con Él. Y es por eso que Tomás se inclina y grita esto que hasta ahora resuena en nuestros tiempos, Señor mío y Dios mío. Y que le dice el Señor, dichoso tú, no más que has creído, pero más dichosos los que creen sin haberme visto. Y esos somos todos nosotros. Esos somos todos nosotros que creemos en la resurrección, que creemos en el perdón de los pecados, que creemos en la vida eterna, que creemos que tanto amó Dios al mundo que nos ha entregado a su Hijo unigénito para que todo el que en Él crea tenga vida eterna. Y esa es la promesa que tenemos, esa es la promesa que el Señor nos alimenta cada día. Y es por eso que en esa promesa nosotros debemos cumplir lo que nos dice la primera carta de Juan, que claramente nos dice que todos los que aman al Señor cumplen sus mandamientos. Cumplen sus mandamientos. No solamente, Señor, creo, pero mi respuesta tiene que ser una respuesta de amor concreta. Y la concreción de nuestra respuesta es cuando nosotros cumplimos los mandamientos del Señor para vivir una vida de santos y para al final de nuestro tiempo poder llegar a la Jerusalén eterna y vivir en las bodas eternas del Cordero que nos ha llamado a vivir como hermanos y hermanas en la paz de Cristo. Por eso, queridos hermanos y hermanas, nos dice claramente el día de hoy que celebramos la misericordia del Señor. ¿Y por qué celebramos la misericordia del Señor específicamente? Yo creo que la misericordia del Señor la celebramos a cada momento de nuestra vida, porque el Señor es misericordioso, el Señor es bueno y el Señor siempre nos perdona y nos está llamando a la reconciliación cuando nosotros nos separamos. Pero especialmente el día de hoy es especial porque se dan muchas gracias el día de hoy. El día de hoy se desborda el cielo de alegría y nos da muchas gracias de perdón, de reconciliación, de amor y curar nuestra alma herida por cualquier cosa que podamos tener. ¿Y por qué ha pasado esto? Porque una monja
En el año 1905 que nació y vivía en Polonia, se llamaba Faustina Kowalska. Y ella tuvo una monja que no llegó más que al tercero de primaria, creo. No tenía educación y entonces por eso le dieron las tareas más sencillas en el convento. Pero ella tuvo revelaciones, y revelaciones tremendas, ¿no? Y tuvo la revelación que la tenemos aquí, al Señor de la Misericordia. Y en la lanza que traspasó su corazón, que tenemos el agua y la sangre del perdón de los pecados y el agua, la de los sacramentos. Es la misericordia del Señor que se derrama en cada momento. Por eso el día de hoy, a las 3 de la tarde, vamos a hacer esta hora santa para recordar y para poder recibir las gracias del Señor, porque nos dice el Señor, aunque sea una sola vez en su vida, ustedes rezan una coronilla de la misericordia, yo recordaré a ustedes en la hora de su agonía. Los recordaré, ¿verdad? Entonces, es importante. Juan Pablo II, en el año 2000, el primer santo del milenio fue San Faustina Kowalska. Y nos dio este domingo de la misericordia para que no nos olvidemos del amor de Dios que se derrama en cada momento en nuestras vidas, llamándonos a la reconciliación, al perdón y al amor. ¿Hay dudas en tu corazón? Mira al Señor resucitado. Mira al Señor que está en medio de nosotros. A veces nosotros, ¿y dónde está Cristo? ¿Dónde está Cristo que lo buscamos? Veamos a nuestros hermanos y hermanas. Ahí está el rostro de Dios. Ahí está donde nosotros tenemos que trabajar. Ahí está donde el Señor nos llama a la conversión. Ahí está donde el Señor nos llama al trabajo solidario, al trabajo de hermanos y hermanas para poder todos juntos de la mano ir hacia la casa del Padre. Por eso, queridos hermanos y hermanas, el día de hoy, el Señor nos ha regalado esta fiesta tan grande a través de San Juan Pablo II, que creó este domingo de la misericordia, para que nuestros corazones le pidan a Dios misericordia, y el Señor misericordioso nos regala su amor, su perdón y sobre todo nos brinda siempre el camino y la guía hacia Él. Que el Señor nos bendiga en esta fiesta de la misericordia y que el perdón de Dios sea derramado en todo el mundo, para que la paz de Cristo reine en los corazones de todo el mundo y finalmente podamos abrazarnos como hermanos y hermanas sin diferencias de credo, sin diferencias de raza, sin diferencias de posiciones, para que la paz pueda alcanzarse en el mundo y para que podamos vivir de acuerdo a los evangelios de nuestro Señor Jesucristo. Amén.